Hola gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un disco compuesto por uno de los músicos más especiales del siglo XX. Ese músico es George Harrison, antiguo miembro de los Beatles y autor de himnos tan importantes como Here Comes the Sun. Bien, a ver, la verdad es que este vídeo debería haber salido el 1 de noviembre, pero como el continuo espacio-tiempo tiende a dilatarse a finales del cuatrimestre, exámenes, trabajos, que se te rompe la cámara y esas cosas, bueno, hemos cambiado de año. ¡Feliz Año Nuevo a todos! El caso. El pasado 1 de noviembre se celebraron 50 años del lanzamiento del primer disco de un Beatle en solitario antes de que se disolviera la banda. Ese músico es George Harrison y el disco se titula Wonderwall Music, que ante todo es la banda sonora de una película, Wonderwall, también de 1968. Al ser una banda sonora estamos ante un disco instrumental, es decir, que no hay voces que canten, aunque no olvidéis que la voz es un instrumento. Lo que pasa es que a la música que no tiene una voz cantada se la llama instrumental, para entenderse, vamos a decir. Bueno, Wonderwall Music es ante todo un disco de música india, una banda sonora india para una película occidental. Entonces, para entender la historia de este disco tenemos que empezar hablando de su autor, de George Harrison, por supuesto. El primer contacto de Harrison y los Beatles con la India fue durante el rodaje de algunas de las escenas de la película Help, del año 65. Unos meses después, Harrison escuchó por primera vez la música india de Ravi Shankar, al que conoció en Londres y quien le invitó después a ir a la India. Allí le enseñó a tocar el sitar. Ravi Shankar era ante todo sitarista. Y este instrumento es de cuerda pulsada, es decir, como una guitarra, con su mástil, con su caja de resonancia. Puede tener de 5 a 7 cuerdas principales y de 13 a 18 cuerdas complementarias. Recordad que una guitarra tiene 6 cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en los Beatles lo escuchamos por primera vez en la canción de Norwegian Wood. Por cierto, en la descripción tenéis todas las canciones de los Beatles con su link correspondiente donde aparecen instrumentos indios. Pero bueno, antes de ir al tema de la música india, tenemos que decir que los 4 Beatles fueron a un retiro espiritual allí, a la India, que les vino bien para componer temas, para relajarse y esas cosas, desintoxicarse incluso. Pero claro, el hecho de que un miembro de la banda no ya que colabore en el proyecto de otro músico, sino que haga el suyo propio, indica que en los Beatles pasaba algo. Bueno, de hecho, Paul McCartney, 2 años antes, en el 66, había compuesto la banda sonora de una película, de Family Way. Pero bueno, las cosas habían cambiado mucho. Para conocer bien el contexto de los Beatles en aquel otoño del 68, le he pedido colaboración a un gran fan y coleccionista de toda la música pop, rock and roll, etcétera, que se llama Javier Quesada y que aquí lo tenéis. Los Beatles en el otoño del 68 estaban ya en una fase en la que cada uno pues iba por su lado. El álbum blanco salió en noviembre del 68 y se puede decir que fue el último álbum en el que eran un grupo y a la vez el primero en el que cada uno expresaba su personalidad. Ese mes, el 8 de noviembre, pues ocurrió, por ejemplo, que John Lennon obtuvo el divorcio de su primera esposa, Cynthia, que lo necesitaba para poder casarse el año siguiente con Yoko Ono. Lennon estaba muy perdido en aquella época, estaba muy metido en drogas y muy un poco buscándose a sí mismo, que fue a lo que le ayudó Yoko Ono y en cierto modo pues le salvó de la vida. Harrison acababa de encontrar también su personalidad haciendo el indio, como yo, con toda la cultura hindú. Se cambió a la religión hindú y a partir de ahí empezó también a componer y a sacar todo su potencial que tenía dentro de sí mismo escondido y oculto por Lennon y McCartney también. Y Ringo, que ya había empezado las sesiones de grabación de lo que sería su primer disco, quería también intentar sus pinitos. Alguna canción suya ya empezaba a surgir y demás, pero siempre estaba a disposición de todos los demás.
McCartney quería tomar las riendas del grupo porque después de la muerte de Brian Epstein, que era el que les aglutinaba, el que juntaba, el que manejaba el imperio Beatle por un lado, y el que, llegado el momento en que alguno discutía con otro, pues digamos que acudían a papá. Fue la antesala de luego unas sesiones horrorosas del Let It Be, cuando intentaron grabar el Let It Be, que ahí ya sí que estaban bastante divididos. Pero bueno, el álbum blanco de momento les permitió ahí un descanso de las rencillas que iban a salir en breve. Pues muchas gracias, Javi. Vamos a hablar ahora de la música india, de la música hindú. Se trata de un tipo de arte que se ha mantenido radical y esencialmente igual durante milenios. La tradición en la India, no solo en la música, sino en otras muchas cosas, tema social, castas, etcétera, es muy fuerte. Y allí la música no es un producto comercial, sino un elemento cultural, un elemento que acompaña a ritos religiosos, ritos familiares, celebraciones públicas, recitación de poemas, incluso curación de enfermos, etc. Y se compone de música instrumental, voces y bailes. Según el hinduismo, la música fue dada a los hombres por el dios Brahma mediante un fuego celestial. Por eso la música trasciende, por eso la música es de inspiración divina. Pero bueno, esta idea la vemos casi, por no decir en todas las religiones y culturas del mundo, relacionar la música, el arte con lo divino. Y claro, te preguntarás, ¿cómo encaja la música india en una película occidental de los 60? Wonderball, ante todo, es una película hippie. Su director, Joe Mason, le dio rienda suelta a Harrison, que hiciese lo que le diese la gana. Y él, adaptándose, claro, a lo que ya estaba rodado, compuso la banda sonora. Que las bandas sonoras se componen así. El compositor va trabajando según el material que le va dando el director, excepto Christopher Nolan y Hans Zimmer, que cada uno va por su lado, luego lo juntan y surge la magia. En Batman Interstellar, por ejemplo. Precioso. La película trata de un científico, Oscar Collins, que investiga, estudia los microbios y un día, sin quererlo, por accidente casi, empieza a espiar a sus vecinos hippies. Una pareja. El chico es fotógrafo y ella es su modelo, que por cierto a veces recuerda a Psicosis, el tema de que le espía a través de la pared, como en Psicosis hace el dueño del motel con la protagonista. Además luego en Wonderball aparece la madre de Oscar Collins, pero luego no aparece, no se la ve, es como Psicosis, da muy mal rollo. El caso, la experiencia de espiar a sus vecinos le lleva a tener sueños muy raros y a obsesionarse con la vecina, con la chica, que por cierto se llama Penny Lane, como la canción de los Beatles. Es una película sin apenas diálogos, con aspectos surrealistas y psicodélicos. La tenéis en la descripción, os he dejado el link por si queréis verlo y luego sacar vuestras propias conclusiones, no está mal. Vamos ya con la banda sonora. Se compone de 19 temas que duran en total 40 minutos. Según el artículo de Wikipedia, que en este caso es muy fiable ya que los fans son muy puntillosos, participaron 12 músicos anglosajones y 12 músicos indios. Por parte de los occidentales tenemos a Eric Clapton o Ringo Starr con instrumentos occidentales. Guitarra acústica, guitarra eléctrica, banjo, bajo, batería, órgano, armonio, trompeta, etc. De los 19 temas, 5 son propiamente de la música pop rock. Por ejemplo, el que suena la primera vez que Collins observa a través de la pared a Penny Lane desnuda. En cuanto a los músicos indios, interpretaron un total de 10 instrumentos. Al igual que los occidentales, estos instrumentos eran de cuerda percutida, cuerda frotada, percusión y viento. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Tenemos en primer lugar el Shehnai. El Shehnai es parecido al oboe, es decir, tipo viento. Además, es el primer instrumento que escuchamos en toda la película cuando Collins observa mediante el microscopio en su plena intimidad a los microbios. En el caso de la cuerda percutida y aparte del sitar tenemos el santur. Es un instrumento que suena parecido al clave,
compuesto por 70 cuerdas y pulsado por 2 baquetas. Y en la película lo escuchamos así. Bueno, en este caso lo habéis oído con percusión. Los instrumentos indios que se utilizan de percusión en esta banda sonora son la tabla y el pakawaj. Y por último, un ejemplo de cuerda frotada. Tenemos el tar sehnai, y que lo escuchamos en el tema titulado Crying, llorando. Escucharlo primero porque es súper interesante. O sea, es increíble. Los músicos interpretan de una manera que verdaderamente parece que estamos ante los gemidos de alguien llorando, pero no, es un instrumento musical, es genial. Y como temas que funden instrumentos de las dos culturas, tenemos el bansuri, parte india. El bansuri es un instrumento de viento, suena parecido a la flauta dulce, y el armonio. Lo escuchamos en este tema, que además añade el famoso om de meditación. Y otro tema simbiótico de la banda sonora es el de Skyline, que une por una parte el tar sehnai que hemos descrito antes con la guitarra de Eric Clapton, la guitarra de Cream, la guitarra psicodélica de Cream. Lo tenéis aquí, escuchadlo por favor. Bueno, en la descripción tenéis ejemplos de todos los instrumentos que he mencionado, ejemplos de cómo son y cómo se interpretan y cómo suenan ellos solos. El disco se grabó entre noviembre del 67 y febrero de 1968 entre los estudios de Abbey Road, los de los Beatles, y otros estudios de Bombay. Es cierto que Wonderwall Music no fue un exitazo comercial, pero también es verdad que inspiró a Oasis a la hora de componer Wonderwall, el himno por antonomasia del año 95. La película se estrenó en Cannes el 17 de mayo del 68, después los productores no compraron los derechos de la banda sonora. Quien sí lo hizo fue Apple Records, la discográfica de los Beatles. Además, fue la primera publicación de esta discográfica. Y los 4 Beatles en lo que más influyeron fue en el tema de la portada. Contrataron a Bob Gill, un artista, y la portada significa lo que veis: un muro como el de Berlín que divide dos culturas, una gris y aburrida y otra vistosa, exótica, misteriosa y sensual. Y el único punto de contacto entre ambas es un agujero en el muro. Sin duda, Wonderwall Music es uno de los más claros ejemplos de mestizaje musical, y concretamente entre música pop y música india. Tenemos grandes ejemplos de simbiosis musicales, véase, por ejemplo, también las big bands con las bandas de rock, que es una locura escucharlas en directo, y muchos otros. El hecho es que Harrison une la música occidental con la oriental, y esa primera vez la va a unir con algo de lo que también va a ser pionero: los conciertos benéficos. El primer concierto benéfico de la historia fue en el año 71 y fue por las víctimas de las inundaciones de Bangladesh. George Harrison organizó ese concierto, que claro, esa idea viene pues del contacto que tenía con la India. Y este concierto comienza con un recital de media hora de música hindú dirigido por Ravi Shankar. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Quiero dar las gracias a Javier Quesada de nuevo por haberme podido atender. También dar las gracias a mi amigo Chema, que me ha prestado un trabajo maravilloso que hizo cuando estudiaba la carrera de musicología en la Autónoma de Madrid, un trabajo en grupo. Voy a mencionarles a todos: Alex, León, Jaime y Chema. Es un trabajo genial, me ha sido muy útil, es muy riguroso, está muy bien. Y bueno, os dejo en la descripción enlaces que he utilizado para hacer este vídeo, para documentarme, que son, la verdad es que muy completos. Y poco más, espero que este vídeo haya sido útil para conocer el tema del mestizaje musical, también un poquito de la música hindú, etc. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.